Génesis capítulos del 42 al 45. El reencuentro de José con sus hermanos en Egipto. Hoy recorreremos uno de los reencuentros más épicos, intensos y transformadores que la historia bíblica conserva. Una historia donde traición, culpa, hambre, poder, pruebas y perdón se entrelazan para mostrarnos que, incluso después del error más oscuro, Dios puede escribir un final distinto. Esta es la crónica de un reencuentro que no solo redefine el destino de una familia, sino el de toda una nación. El hambre que obligó a mirar al pasado. El sol caía implacable sobre los campos de Canaán, ahora secos como hueso. Las plantas que antes habían dado trigo abundante se habían marchitado, convertidas en un polvo triste que el viento levantaba sin piedad. Las granjas estaban silenciosas. Las vasijas vacías. Los niños lloraban de hambre. Las familias esperaban un milagro. En medio de aquel paisaje desolado, Jacob se mantenía de pie como un tronco viejo pero firme. Sin embargo, su rostro mostraba la preocupación de un patriarca que veía cómo la promesa de Dios parecía desvanecerse frente a la hambruna. «He oído que hay alimento en Egipto», dijo finalmente, rompiendo un silencio que había durado días enteros. «Descended allá y comprad para nosotros, para que vivamos y no muramos». Las palabras resonaron como un trueno entre los hermanos de José, porque pronunciar el nombre de Egipto era como abrir una herida que nunca había cerrado. Simeón tragó saliva. Judá apretó los puños. Rubén apartó la mirada. Habían pasado más de 20 años desde aquella tarde en que vendieron a José como esclavo a una caravana ismaelita, pero el pecado, ese que habían enterrado tan profundo, se removía ahora como una bestia inquieta. Llegar a Egipto significaba acercarse al lugar donde su traición había echado raíces. Pero el hambre no perdona. El hambre no pregunta por culpas ni remordimientos. El hambre obliga. «Vamos», dijo Judá finalmente, con una voz más dura de lo que pretendía. Uno por uno, los hijos de Jacob asintieron. Todos, excepto Benjamín, el pequeño, el nuevo favorito de su padre. Jacob lo protegió como si quisiera evitar que otro hijo desapareciera. Así comenzó el viaje. Un grupo de hermanos cargando sacos vacíos y un pecado lleno. Un viaje hacia el único lugar donde jamás habrían deseado volver. Un viaje hacia el hermano que creían muerto, sin saber que los esperaba con un poder que podía salvarlos o destruirlos. Y mientras avanzaban hacia Egipto, envueltos en polvo y temor, José, el hombre que ahora gobernaba el mundo conocido, recibía informes de caravanas que venían desde Canaán. Informes que estaban a punto de cambiarlo todo. Así con los hermanos avanzando hacia el corazón del imperio, sin saber que la providencia los llevaría directamente a los ojos que tanto temían, los ojos del hombre que habían traicionado. El gobernador de Egipto que reconoció a nadie, excepto a ellos. El bullicio del mercado egipcio era ensordecedor, comerciantes negociando, animales bramando, guardias dando órdenes. Pero en el centro de todo ese caos organizado había una figura que imponía silencio sin necesidad de levantar la voz. José. Vestido con lino fino, adornado con el sello del faraón y con la postura de un hombre que había aprendido a dominar el poder, caminaba entre los graneros con paso firme. A su alrededor, los egipcios se inclinaban profundamente. Era el salvador del imperio, el guardián del alimento, el hombre cuya sabiduría evitó que Egipto cayera en ruina. Pero dentro de José había otra tempestad, una que nadie más conocía. Cada día, cuando veía a los extranjeros entrar buscando grano, buscaba algo entre sus rostros. Un eco del pasado. Una memoria. Una sombra de sus hermanos. Y ese día, finalmente, los vio. 11 figuras exhaustas, cubiertas de polvo, entrando entre la multitud. Los reconoció de inmediato, la forma de caminar de Judá, la mirada inquieta de Simeón, la postura siempre tensa de Dan. Sus corazones cargaban la culpa que él conocía demasiado bien. Ellos no lo reconocieron. ¿Cómo lo harían? El joven esclavo hebreo ya no existía. En su lugar, había un gobernador egipcio, poderoso, impecable, prácticamente irreconocible. Pero José sintió como su corazón se detenía. Su sueño de juventud, aquel que lo metió en tantos problemas, estaba ahí frente a él, literalmente cumpliéndose ante sus ojos.
Sus hermanos se acercaban lentamente, sin atreverse a alzar la mirada. Y cuando estuvieron frente a él, hicieron algo que nunca habría imaginado volver a ver. Se inclinaron hasta el suelo. Tal como lo había soñado. El impacto fue tan tremendo que casi pierde el control de su respiración. Tomó aire, se obligó a mantener su voz fría. ¿De dónde venís?, preguntó, fingiendo no conocerlos, aunque su alma los gritaba por su nombre. De la tierra de Canaán, respondió Judá. Venimos a comprar alimento. José entrecerró los ojos. Su mente hervía con recuerdos, el pozo, los gritos, las manos que lo quitaron de la túnica, los ojos que evitaron mirarlo mientras lo vendían. Con una mezcla de dolor, justicia y un plan naciendo en su interior, respondió con dureza. ¿Vosotros sois espías? Habéis venido a ver la desnudez del país. El sobresalto de los hermanos fue inmediato. Rubén intentó hablar, pero la voz se le quebró. No sabían que el hombre frente a ellos no era solo un gobernador, sino la encarnación viviente de su pecado más oscuro. Y mientras el miedo los consumía, José se mantuvo de pie, inquebrantable, observándolos como un juez silencioso. Pero por dentro, el niño que lo había perdido todo temblaba. 3 días para un alma rota. La celda era fría, húmeda y estrecha. Las paredes de piedra devolvían cada respiración, cada murmullo y cada sollozo. Era un eco de lo que había sido el corazón de José durante tantos años, un sitio oscuro donde resonaban voces que nunca lo dejaron en paz. Durante 3 días, José permitió que sus hermanos convivieran con el miedo. El mismo miedo que él sintió cuando lo arrojaron al pozo. El mismo miedo que experimentó al ser vendido como una mercancía. En la superficie, él era el gobernador intachable. En su interior, era el niño traicionado y el hombre dividido. La mañana del tercer día, José pidió que lo dejaran a solas. Tenía que tomar una decisión. La justicia lo llamaba con una voz dura, fría y lógica. El perdón, con una voz cálida, pero debilitada por el rencor. Finalmente, tomó un suspiro profundo y dio una orden. Traedlos. A todos. Los hermanos entraron temblorosos. Algunos apenas podían sostenerse en pie. Aún tenían polvo en el cabello y ojeras profundas, la falta de sueño les había robado la fuerza. José los estudió detenidamente. Ya no vio a los hombres arrogantes que conspiraron contra un muchacho indefenso. Vio hombres asustados, quebrados, llenos de culpa. Algo dentro de él dio un ligero tirón. Habían cambiado. Dejó que el silencio pesara sobre ellos. Tan denso que se escuchaba más fuerte que las palabras. Haré esto por temor a Dios, dijo finalmente, dejando que un rastro de compasión suavizara su tono, aunque fuera apenas perceptible. No moriréis todos aquí. Solo uno quedará como garantía. Los hermanos suspiraron con alivio, pero el alivio se evaporó en cuanto José señaló a Simeón. Él se quedará. Simeón palideció. El resto se quedó petrificado. José sabía muy bien lo que hacía. Simeón había sido uno de los más crueles. Uno de los que más promovió su venta. Si había alguien que debía saborear la incertidumbre, era él. Los guardias apresaron a Simeón entre gritos y forcejeos. Los demás observaron horrorizados como cadenas de hierro rodeaban sus muñecas. Pero José se mantuvo imperturbable, aunque por dentro sentía que su propio corazón se encadenaba también. Después, José añadió otra orden. Id, llevad el grano a vuestra familia hambrienta. Pero regresaréis con vuestro hermano menor. Eso probará que habéis hablado con verdad. Asintieron, sin otra opción. Pero entonces José hizo algo más. Algo que mezclaba justicia, prueba y un toque de ironía amarga. Mandó llenar sus sacos de grano. Y devolver en secreto el dinero que habían pagado. Los hermanos se marcharon sin saber que la prueba apenas estaba comenzando. José los observó alejarse desde la ventana elevada del palacio. Veamos, murmuró para sí mismo, ¿qué clase de hombre sois ahora? En su mirada se mezclaba un dolor que aún sangraba, con una esperanza que luchaba por nacer. Los sacos abiertos y un miedo antiguo. El sol ya estaba cayendo cuando los hermanos de José hicieron una pausa en su viaje. Habían avanzado lo suficiente como para pensar que, al fin,
podían respirar sin sentir el peso sofocante del palacio egipcio. El ambiente parecía más amable, menos hostil. Pero la calma que los rodeaba era apenas una ilusión. Judá fue el primero en sugerir que revisaran los sacos, solo para asegurarse de que todo estuviera en orden. El hambre seguía apretando a sus familias y no podían permitirse perder ni un grano. Rubén abrió su saco, y su rostro se desfiguró al instante. «¿El dinero?», susurró, como si la palabra fuera peligrosa. «Mi dinero está aquí, en mi saco». Los demás se apresuraron a revisar los suyos. Uno por uno, fueron hallando lo que jamás esperaron volver a ver. El dinero que habían pagado. Todo. Pero lo que sintieron no fue alivio. Fue terror. Un terror muy familiar. Aquel miedo que nace cuando sabes que algo está mal, muy mal, y no puedes encontrar explicación. «Nos han tendido una trampa», gritó Judá, rompiendo el silencio. «Dios nos está castigando». Las voces se elevaron, temblorosas. Esa plata era un recordatorio oscuro, como si el pasado los hubiera seguido hasta Egipto y ahora exigiera cuentas. Cada uno recordó el momento en que vendieron a José. La plata. El engaño. El dolor de su padre. La mentira que los había perseguido durante décadas. La culpa nunca los abandonó. Solo había aprendido a esconderse. Ahora resurgía como un espectro. Pero lo peor estaba por venir. Cuando regresaron a Canaán y le mostraron a Jacob el grano, contaron entre sollozos lo ocurrido. Y cuando abrieron los sacos delante de él, allí estaba. La plata. Brillante. Innegable. Jacob sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Agarró una de las bolsas con manos temblorosas y gritó: «Me estáis quitando a mis hijos. José ha desaparecido, Simeón está preso y ahora queréis llevaros a Benjamín. Todo esto cae sobre mí». Sus palabras fueron un puñal para todos. Porque tenían razón. Ellos habían causado esa cadena de desgracias. Rubén, desesperado, trató de ofrecer una solución extrema. «Padre, déjame llevar a Benjamín. Si no lo devuelvo, puedes quitarme la vida a mí y a mis hijos». Jacob retrocedió horrorizado. Ese no era un trato, era una pesadilla. Negó con firmeza. «No. Benjamín no irá. Mi corazón no soportaría perderlo. Si algo le pasa, moriría». Los hermanos se miraron entre sí. José había querido ponerlos a prueba, pero ahora veían que la verdadera prueba recaía sobre Jacob. El dolor del patriarca era una prisión más fuerte que la de Simeón. Y así, mientras la noche caía sobre la casa, todos quedaron atrapados en un dilema que aún no sabían cómo resolver. Lo único claro era que la sombra del pasado seguía viva. El hambre que rompe la voluntad. Los días pasaron. Luego semanas. Después, los meses comenzaron a sentirse como una eterna tortura. La comida que habían traído de Egipto empezó a agotarse, aunque Jacob intentaba racionarla con desesperada disciplina. Pero el hambre no entiende de disciplina. No entiende de miedo. Y tampoco de pérdidas pasadas. Las reservas se desvanecían como arena entre los dedos. Una mañana, Judá, que llevaba días observando a su padre consumirse por la preocupación, se acercó con paso firme. Había llegado la hora de enfrentar lo inevitable. «Padre», dijo, con esa voz grave que había aprendido a usar en tiempos de crisis, «debemos volver a Egipto por más alimento. De lo contrario, moriremos». Jacob apretó los labios. No respondió. Todos sabían cuál era la verdadera barrera: Benjamín. Sin él, no habría viaje posible. Sin él, Simeón seguiría preso. Pero sobre todo, sin él, Jacob no podía respirar. Judá insistió, midiendo sus palabras. «El hombre, ese hombre que no sabíamos que era tu propio hijo perdido, nos advirtió que no veríamos su rostro si Benjamín no estaba con nosotros. Padre, si regresamos solos, no nos van a escuchar. Nos tratarán como ladrones. Y moriremos». El silencio se extendió como un peso insoportable. Jacob parecía una estatua quebrada por el tiempo. Entonces Judá, con una valentía que no tenía años atrás, habló nuevamente. «Yo respondo por el muchacho. Si no te lo devuelvo,
cargaré con esa culpa todos los días de mi vida. No como Rubén, que ofreció sangre por sangre, yo ofrezco mi vida, mi nombre y mi futuro. Estas palabras hicieron temblar el corazón de Jacob. Sabía que Judá no era perfecto, pero en ese instante lo vio distinto, había honradez en él. Humildad. Arrepentimiento. La desesperación del hambre hizo lo que ninguna súplica anterior había logrado, dobló su voluntad. Jacob cerró los ojos, respiró profundamente y, con voz quebrada, aceptó lo que más temía. Si debe ser así, que así sea. Llevad al muchacho. Pero llevad también presentes para ese hombre, bálsamo, miel, especias, todo lo mejor que podamos ofrecer. Dios Todopoderoso os conceda misericordia delante de él, y os devuelva a vuestros hermanos. Las palabras resonaron en la casa, cargadas de fe y dolor. Benjamín quedó inmóvil unos segundos. Había escuchado cada palabra. Y aunque su rostro mostraba valentía, sus manos temblaban. Era la primera vez que dejaba Canaán. La primera vez que sentía el peso de una misión peligrosa. La primera vez que era arrancado del abrazo sobreprotector de su padre. Judá posó una mano en su hombro. No te pasará nada, hermano. Yo te traeré de vuelta. Te lo juro. Y mientras el grupo se preparaba para partir, Jacob los observó desde la entrada, con los ojos llenos de lágrimas que no quiso mostrar. Cuando los vio alejarse, sintió que un pedazo de su corazón viajaba con ellos. Y una pregunta quedó colgando en el aire. ¿Sería esta la última vez que vería a sus hijos juntos? El banquete del gobernador. El viaje de regreso a Egipto fue distinto esta vez. Había menos tensión entre los hermanos, pero más miedo. Cada paso era un recordatorio de que su destino dependía de un hombre poderoso, implacable y misterioso. Y Benjamín, el más silencioso del grupo, caminaba sin apartar la mirada del horizonte. Sabía que todos lo estaban vigilando, protegiendo y temiendo su pérdida. Cuando llegaron a Egipto, la ciudad vibraba con actividad. Pero nada les llamó tanto la atención como la orden que recibieron al anunciar su llegada. El gobernador desea que coman con él en su casa, dijo un guardia. Los hermanos se quedaron helados. ¿Comer con él? ¿Con el hombre que los había tratado como espías? ¿Con ese juez severo que los intimidaba con solo mirarlos? La mente de los 11 comenzó a girar en espiral. Es una trampa, murmuró Zebulón. Nos va a acusar formalmente, susurró Gad. Nos va a convertir en esclavos. Concluyó Leví, temblando. Judá respiró hondo y avanzó hacia el mayordomo de José, decidido a aclarar la situación antes de que los tragara el pánico. Señor, dijo con respeto, nosotros encontramos el dinero en nuestros sacos. No lo robamos. Lo trajimos de vuelta, junto con el doble. No queremos problemas. El mayordomo los observó con una calma desconcertante y respondió con una frase que los dejó aún más confundidos. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre puso ese tesoro en vuestros sacos. Yo recibí vuestro pago. Los hermanos quedaron mudos. El mayordomo estaba tranquilo, casi amable. Y entonces, como si no fuera suficiente confusión, Simeón apareció desde el interior de la casa. Libre. Ileso. Sonriendo. Hermanos. Exclamó mientras los abrazaba uno por uno. No imaginan lo bien que me han tratado. Los demás no entendían nada. El gobernador era un verdugo o un benefactor. Los llevaron a una sala enorme, decorada con columnas blancas y con un banquete digno de reyes. El aroma de los alimentos los envolvió. Y a cada minuto, la tensión era mayor. De pronto, una puerta se abrió. José entró. Su túnica oficial brillaba con hilos dorados. Su mirada era firme, profunda, pero cuando sus ojos se posaron sobre Benjamín, algo dentro de él se quebró. Lo vio. Su hermano. El niño que había dejado siendo apenas un muchacho. Ahora convertido en un hombre. El corazón de José dio un salto que tuvo que ocultar tras el semblante frío de un gobernador egipcio. ¿Es este vuestro hermano menor, del que me hablasteis? Preguntó, sin apartar los ojos de Benjamín. Sí, mi señor, respondió Judá inclinándose. Este es Benjamín, hijo de nuestro padre. José asintió,
pero su voz se quebró ligeramente cuando dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. En cuanto terminó la frase, José sintió como la emoción lo ahogaba. Tuvo que salir de la sala. Corrió hacia una habitación cercana, cerró la puerta y se apoyó contra la pared, llorando en silencio. Años de soledad, dolor y nostalgia se comprimieron en ese instante. Y el deseo más profundo de su corazón se hizo imposible de ignorar. Quería abrazarlo. Quería decirle quién era. Pero aún no. Aún no. Cuando se recompuso, lavó su rostro y regresó al banquete con su máscara de gobernador perfectamente colocada. Los hermanos seguían tensos, sin entender qué iba a pasar. José ordenó: servid la comida. Y allí, frente a ellos, comenzó el banquete más extraño y desconcertante de sus vidas. Pero nadie sabía que José tenía un plan. Un plan para sacar la verdad que llevaba años esperando escuchar. El banquete era solo el comienzo. Una mesa que revela secretos. El aroma del banquete llenó la sala, panes recién horneados, carnes sazonadas, frutas dulces traídas del delta. Pero aún así, los hermanos apenas tragaban saliva. Algo en la atmósfera estaba cargado. Demasiado calculado. Demasiado silencioso. José tomó su lugar al frente, imponente, con la autoridad de un hombre que podía decidir la vida o la muerte de cualquiera. A su alrededor, los sirvientes se movían como sombras. Entonces ocurrió lo primero que heló la sangre de los hermanos. Los sentaron por orden exacto de edad. De mayor a menor. Uno por uno. Como si el dueño de la casa conociera perfectamente sus edades, sus posiciones, su historia. Rubén, el primogénito, miraba la mesa con incredulidad. Simeón frunció el ceño. Leví susurró: esto no puede ser casualidad. Isaacar tragó saliva. Zabulón quedó pálido. Y Benjamín, el más joven, observaba todo con ojos abiertos, sin entender la tensión pero sintiendo que estaba en el centro de algo mucho más grande. José aparentó indiferencia, pero por dentro sonreía. Eran sus hermanos. Los conocía mejor que nadie. Y ahora los tenía frente a él, impotentes ante su misteriosa ciencia. Los platos comenzaron a llegar. Pero el segundo golpe vino en forma de abundancia. Benjamín recibió 5 veces más comida que todos los demás. 5 veces más pan. 5 veces más carne. 5 veces más vino. Los hermanos se miraron entre sí, alarmados. ¿Era favoritismo? ¿Era una prueba? ¿Era una burla? Judá observó a José con sospecha. Había algo en ese hombre, algo que no encajaba. Pero José no dio explicaciones. Se limitó a levantar su copa y beber. Poco a poco, la incomodidad empezó a transformarse en nerviosa camaradería. El vino hacía su trabajo. Las risas tímidas surgieron aquí y allá. Los hermanos, hambrientos y agotados, se dejaron llevar apenas un poco. Benjamín, emocionado por la abundancia, sonreía sin darse cuenta del torbellino emocional que desataba en su hermano oculto. José lo observaba con una mezcla de alegría y dolor. Era su hermano. Su sangre. El único que nunca lo había traicionado. Pero la herida del pasado seguía abierta. No bastaba con verlos a todos reunidos. Él necesitaba saber algo más. ¿Habían cambiado? ¿O seguirían destruyendo a quien recibiera el amor de su padre? El banquete siguió. La noche avanzó. Y cuando terminó, los hermanos se levantaron pensando que por fin podían respirar. Pero José tenía preparada una prueba final. Una trampa elegante, peligrosa, diseñada para revelar lo más profundo de sus corazones. Ordenó a su mayordomo: llenad sus sacos de trigo, devolved su dinero, y en el saco del menor, colocad mi copa de plata. El mayordomo abrió los ojos sorprendido, pero no preguntó. Conocía a su señor. Sabía que cada movimiento tenía un propósito. Y mientras los hermanos dormían tranquilos, creyendo que todo había terminado, José sellaba el destino del día siguiente. Una prueba. Una trampa. Una oportunidad para culminar una historia que llevaba años esperando justicia. La trampa de la copa de plata.
El amanecer encontró a los hermanos cargando sus sacos, listos para regresar a Canaán con el alma más liviana. Simeón estaba libre. Benjamín había sido tratado con honores inesperados. El gobernador no los había acusado de nada. Por primera vez en mucho tiempo, sentían esperanza. Mientras se alejaban de Egipto, Judá miró a Benjamín con alivio. ¿Ves?, le dijo. Te dije que regresaríamos juntos. Benjamín sonrió tímidamente. Pero esa paz duró apenas unas horas. Detrás de ellos, un estruendo de cascos rompió el silencio del desierto. Los 11 se giraron, y sus rostros palidecieron al ver al mayordomo del gobernador acercarse con soldados egipcios. El corazón de cada hermano cayó como una piedra al suelo. ¡Alto!, gritó el mayordomo. Por orden de mi señor. Los hermanos intercambiaron miradas de terror. ¿Ahora qué? El mayordomo desmontó con lentitud, disfrutando la tensión acumulada. ¿Por qué habéis devuelto mal por bien?, preguntó con voz acusadora. ¿Por qué habéis robado la copa de plata de mi señor? La copa que usa para adivinar. Los 11 quedaron petrificados. Un robo. Una copa. Una acusación imposible. Rubén dio un paso adelante, indignado. Jamás haríamos tal cosa. Si encuentras la copa en alguno de nosotros, que ese hombre muera, y nosotros seremos esclavos de tu señor. Las palabras salieron demasiado rápido. Demasiado confiadas. Demasiado peligrosas. Pero el mayordomo sonrió, como quien sabe que ha atrapado a un animal en su propia trampa. No, dijo con falsa cortesía. Nadie morirá. Pero aquel en cuyo saco se encuentre la copa, será mi esclavo. Los hermanos asintieron. Estaban seguros de su inocencia. Entonces comenzó el registro. Los sacos se abrieron uno por uno. Primero el de Rubén. Después el de Simeón. Luego el de Leví. Nada. Judá respiró tranquilo. Pero a medida que avanzaban, la tensión crecía. Isaacar. Zabulón. Dan. Gad. Aser. Neftalí. Nada. Hasta que llegó el turno del último saco. El de Benjamín. El mayordomo lo abrió con teatral lentitud. Los hermanos contuvieron la respiración. Y allí, brillando bajo la luz del amanecer, apareció la copa de plata. El mundo se les vino abajo. Un grito escapó del pecho de Judá. Benjamín tembló, incapaz de entender. Los demás se llevaron las manos a la cabeza, algunos cayendo de rodillas. Era imposible. Era absurdo. Era una pesadilla. Pero ahí estaba. La copa. En el saco del hijo más amado de Jacob. El mayordomo levantó la copa como si fuera un trofeo. El menor vendrá conmigo, sentenció. Él será esclavo de mi señor. Vosotros sois libres de regresar. Libre. Eso era. La misma frase que escucharon años atrás cuando abandonaron a José. Libre de irse sin mirar atrás. Libre de repetir la traición. Todos bajaron la mirada, excepto Judá. Judá recordó las palabras que había dicho a su padre. Yo respondo por el muchacho. Recordó la promesa. La carga. El compromiso. No podía fallar, otra vez. Se puso de pie, apretó los dientes y dijo con voz firme. Volveremos todos contigo. No dejaremos que uno solo de nosotros cargue con esa culpa. Los hermanos asintieron lentamente. Porque en ese momento, por primera vez en su vida, actuaron como verdaderos hermanos. No sabían que José los estaba esperando. Ni que este momento, este preciso instante, era el que definiría todo. Judá se levanta. El regreso a la ciudad fue una marcha silenciosa, pesada como una sentencia. Ninguno habló. Ninguno lloró. Ni siquiera Benjamín, aunque su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. Era como volver al pasado. Como caminar otra vez hacia la culpa que nunca habían enfrentado. Cuando llegaron al palacio, fueron llevados directamente ante el gobernador. José estaba sentado en su trono, imponente, con el rostro severo e impenetrable. Los hermanos se inclinaron hasta el suelo, igual que la primera vez.
Pero esta vez no había orgullo en ellos. Solo miedo y una profunda tristeza. José fingió sorpresa al verlos regresar juntos. ¿Qué es esto que habéis hecho?, preguntó. ¿No sabéis que un hombre como yo puede adivinar? Los hermanos no respondieron. No podían. Eran 11 hombres derrotados. Entonces, Judá dio un paso adelante. El mismo Judá que años atrás había dicho, vendamos a José. Ahora era el quien hablaba por todos. ¿Qué podemos decir, Señor mío?, comenzó con voz suave pero firme. Dios ha descubierto la maldad de tus siervos. No era una confesión del robo. Era la confesión de una culpa más antigua. De una herida profunda que llevaban dentro desde hacía 20 años. Judá tomó aire y añadió: todos seremos tus esclavos, no solo el joven. José lo observó en silencio. Aquello era nuevo. Aquello era inesperado. Pero él todavía debía saber más. No, respondió. Lejos esté de mí hacer tal cosa. Solo el que tomó la copa será mi esclavo. Los demás, regresad en paz con vuestro padre. Ese golpe fue devastador. Un eco del pasado. Una segunda oportunidad para fallar. Pero Judá no retrocedió. Avanzó un paso más, acercándose al gobernador, con respeto, pero también con valentía. Señor mío, dijo mientras sus ojos se humedecían, permíteme hablar. Te lo ruego, no te enojes conmigo. Eres como el mismo faraón, pero debo decirte la verdad. José mantuvo su mirada firme. Por dentro, su corazón latía con fuerza. Entonces Judá empezó a narrar algo que José no esperaba. Le habló de su padre Jacob. De cómo su alma estaba ligada a Benjamín. De cómo ya había perdido a un hijo. El muchacho es la vida de nuestro padre, dijo con la voz quebrada. Si volvemos sin él, nuestro padre morirá. Un silencio profundo llenó la sala. Los guardias miraron a Judá con respeto. Los hermanos lo miraban con asombro. José sintió un nudo crecer en su pecho. Pero Judá no había terminado. Yo le dije a mi padre que sería responsable de él, continuó. Que daría mi propia vida a cambio de la suya. Por eso te ruego, Señor mío, quédate conmigo como esclavo en lugar del muchacho. Déjalo volver con sus hermanos. La sala entera quedó sin aliento. Judá, el mismo que lo vendió, el mismo que lo traicionó, estaba ofreciendo su vida por otro hermano. Ese era el momento que José había estado esperando durante años. Habían cambiado. Por fin, habían cambiado. Por primera vez desde que los vio entrar a Egipto. José sintió que ya no podía contener su corazón. El secreto se rompe. El silencio tras las palabras de Judá era tan profundo que parecía tener peso. José lo sintió caer sobre sus hombros, sobre su respiración, sobre sus propios recuerdos. Judá seguía arrodillado, la frente casi tocando el suelo, como si estuviera dispuesto a morir en ese mismo instante. Los demás hermanos, mudos, aguardaban el veredicto de aquel gobernador inescrutable. José no podía levantarse. Ni hablar. Ni siquiera moverse. Las palabras de Judá le hacían eco en la cabeza. Quédate conmigo como esclavo en lugar del joven, nuestro padre morirá, yo soy responsable de él. Responsable. Una palabra que jamás había escuchado salir de la boca de ninguno de ellos. Hasta ese día. Las lágrimas empezaron a acumularse en los ojos de José. Intentó parpadear para disiparlas, pero una emoción poderosa se abrió paso dentro de él. Un dolor antiguo, mezclado con un alivio que lo atravesaba como un rayo. Finalmente murmuró unas palabras a sus guardias. Salid todos, ahora. Los egipcios se miraron entre sí, confundidos. Jamás el gobernador hablaba así. Pero nadie se atrevió a cuestionarlo. Uno por uno, salieron de la sala. Las puertas se cerraron detrás de ellos con un eco pesado. Entonces, José se levantó lentamente. Los hermanos lo observaron, sin entender, sin saber si aquel hombre iba a condenarlos o a liberar a Benjamín. Pero lo que ocurrió después fue algo que ninguno pudo haber imaginado. José se llevó ambas manos al rostro y rompió en llanto. Un llanto desgarrador, profundo, tan fuerte que su voz resonó en todo el palacio.
Los sirvientes, al otro lado de las puertas, escucharon el sollozo del gobernador y se miraron nerviosos pero asustados de intervenir. Los hermanos se quedaron petrificados. Jamás habían visto a un hombre egipcio llorar así. Y menos aún, un gobernante. José bajó las manos, y sus ojos rojos y húmedos los miraron con una mezcla de dolor y amor reprimido por años. «Acercaos, por favor», logró decir con la voz quebrada. Ellos dudaron al principio. Pero la voz no era dura. No era la del gobernador. Era otra voz. Una voz familiar que hacía que un recuerdo largo dormido despertara. Los 11 se acercaron, inseguros. Y entonces José dijo las palabras que derrumbaron 20 años de silencio. «Yo, soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis a Egipto». Las rodillas de Rubén cedieron. Simeón abrió la boca sin poder emitir sonido. Leví se cubrió el rostro. Y Benjamín dio un paso adelante como si el corazón lo empujara. Un escalofrío atravesó a todos. No podía ser. No era posible. Pero sus ojos, su voz al quebrarse, el modo en que decía sus nombres. Era él. Era José. El hermano al que habían traicionado. Vendido. Dios me envió delante de vosotros, para preservar la vida. Los hermanos retrocedieron aterrados. Esperaban la peor de las venganzas. Esperaban gritos, castigos, cadenas. Pero José levantó ambas manos y, llorando aún, dijo: «No os aflijáis. No os reprochéis por haberme vendido. Dios me envió delante de vosotros, para preservar la vida». Los 11 quedaron paralizados. La culpa los atravesaba, pero las palabras de José, lejos de condenarlos, los abrazaban. Benjamín fue el primero en correr hacia él. José lo estrechó con fuerza, llorando sobre su cuello como si quisiera recuperar cada año perdido entre sus brazos. Y uno a uno, más lenta y temblorosamente, los demás hermanos se acercaron. Aquella tarde, por primera vez desde que José tenía 17 años, la familia volvió a respirar unida. El abrazo del perdón. El llanto de José seguía resonando en los muros de la sala vacía, pero ahora ya no era un llanto de dolor, sino de liberación. De un corazón que por años había estado dividido entre el recuerdo de la traición y la esperanza del reencuentro. Benjamín se aferraba a su hermano con la fuerza de un niño que finalmente recupera lo que creía perdido para siempre. José apoyó su mejilla sobre la cabeza de él y cerró los ojos, saboreando el momento, un instante tan frágil como sagrado. Los demás hermanos observaban la escena con una mezcla de alivio y vergüenza. No sabían si tenían derecho a acercarse. No sabían si debían esperar a que José se calmara, o si era mejor mantenerse a distancia. Pero José lo resolvió por ellos. Se separó de Benjamín, respiró hondo y, avanzando hacia Rubén, le tomó el rostro con ambas manos. Rubén bajó la mirada, como un niño atrapado en una mentira antigua. «Hermano», dijo con la voz rota. «No tenemos excusa. Fuimos crueles. Fuimos cobardes. Te fallamos». Pero José negó con suavidad, como quien apaga un fuego antes de que vuelva a crecer. «Ya pasó, Rubén. Lo que hicisteis iba a destruirme, pero Dios lo usó para levantarme». Rubén rompió en llanto y José lo abrazó, fuerte, tan fuerte que el primogénito sintió que el perdón tenía peso y forma. Luego vinieron Simeón y Leví. A ellos, José los miró más tiempo. Los recordó como los más violentos, los más impulsivos, los que habían propuesto deshacerse de él como si fuera una molestia. Los vio tensos, esperando el reproche. Pero José dio un paso hacia adelante, y los abrazó a los dos a la vez. Simeón dejó caer la cabeza sobre su hombro y murmuró entre sollozos: «Éramos jóvenes, y necios, y llenos de ira». «Lo sé», susurró José. «Pero hoy, somos hombres diferentes». Leví, que siempre había sido duro como piedra, se quebró completamente. «¿No merecemos tu perdón?». José sonrió. La culpa que finalmente cede. Cuando José terminó de abrazar a Simeón y Leví, el silencio volvió a pesar sobre la sala, un silencio espeso, lleno de emociones que ninguno lograba nombrar. Quedaban aún 3 hermanos al fondo, Judá, Isaacar y Zabulón.
Pero era Judá quien no podía levantar la vista. El mismo Judá que años atrás había tenido la idea final, esa palabra decisiva, vendámoslo, así no tendremos sangre en las manos. Fría. Calculadora. La frase que había sellado el destino de José. Ahora, en Egipto, con su hermano transformado en un príncipe, Judá se sentía pequeño, pequeño como nunca en su vida. José caminó hacia él. Los demás hermanos contuvieron la respiración. Judá temblaba. Y entonces, José lo llamó por su nombre, con una voz llena de algo que Judá no esperaba. Judá. Judá levantó los ojos, húmedos, rojos, y sin poder detenerse, cayó de rodillas. No, no somos dignos, murmuró. Lo que te hicimos fue imperdonable. Lo hice para beneficio propio, para evitar problemas, para no cargar con el peso. Era cobardía, José. Cobardía disfrazada de conveniencia. José lo miró largo rato. Había dolor en esa mirada. Sí. Pero también reconocimiento, porque José sabía algo, Judá había cambiado. Lo había demostrado cuando ofreció su propia vida por Benjamín. Ese acto lo había revelado como un hombre transformado por el sufrimiento y la responsabilidad. Así que José se inclinó, tomó las manos de Judá y lo levantó. Escúchame bien, Judá, dijo con firmeza. Tu decisión me llevó a Egipto, sí, pero también abrió un camino que salvaría a nuestra familia entera. No por tu intención, sino porque Dios tomó tu error, y lo convirtió en propósito. Judá comenzó a llorar con el rostro entre las manos, vencido por una mezcla de vergüenza y alivio. José lo abrazó. Un abrazo largo. Un abrazo profundo. Un abrazo que quebró años de culpa acumulada. Y mientras los dos se aferraban uno al otro, los otros hermanos, aún con los ojos brillosos, vieron, quizás por primera vez, lo que la misericordia podía hacer. Lo que la redención podía reconstruir. La familia que una vez se rompió por la envidia, ahora comenzaba a recomponerse, hilada por el perdón. Ahora todos ellos acercándose, como si un fuego invisible los atrajera hacia el centro, hacia José, hacia el inicio de algo nuevo. La familia se reencuentra con la verdad. Con los 11 hermanos reunidos alrededor de José, la tensión que durante años había dividido sus corazones comenzó a desvanecerse. Las lágrimas aún recorrían sus rostros, pero ahora no eran lágrimas de miedo, sino de alivio. José respiró hondo. Tenía algo más que decirles, algo que cerraría un ciclo y abriría otro. Hermanos, dijo con una voz que llenaba toda la sala, ustedes no deben angustiarse ni culparse más por lo que me hicieron. No fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Él me puso como consejero del faraón, señor de toda su casa y gobernador de Egipto. Los hermanos se miraron entre sí, sorprendidos. ¿Cómo podía José ver propósito donde ellos solo veían error? José continuó. Él me envió antes que ustedes para preservarles vida, para que nuestra familia no desapareciera. Lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo transformó en bien. Esas palabras entraron en los hermanos como un bálsamo que tardaron años en merecer. Pero había algo más. José los observó uno a uno, deteniéndose especialmente en Benjamín. Aún quedan 5 años de hambre, explicó. Vayan. Regresen a Canaán. Traigan a nuestro padre. Díganle que su hijo José vive, y que gobierna sobre toda la tierra de Egipto. Los ojos de Rubén se abrieron en sorpresa. ¿Quieres que volvamos con él? ¿Que lo enfrentemos después de tantos engaños? Sí, respondió José con firmeza. Es hora de que la verdad salga a la luz. Papá ha vivido demasiado tiempo creyendo que morí, por causa de una mentira. Esa mentira los ha perseguido más que cualquier castigo divino. Los hermanos bajaron la mirada. Era verdad. Habían cargado la sombra de ese engaño durante décadas. José se acercó a ellos. No teman. No estoy pidiendo que revivan el dolor, sino que lo sanen. Papá merece saber la verdad. Y ustedes merecen ser libres de ella. Judá, aún con los ojos rojos, intervino. ¿Y si él no puede soportarlo? José suspiró, pero en su mirada había convicción. Papá soportó mi pérdida. Soportó años de duelo.
soportó ver la familia fragmentada. Pero también es fuerte, y merece esperanza antes de morir. Vayan y tráiganlo. Háganle saber que él también tendrá un hogar aquí, en Gosén. El ambiente volvió a llenarse de emoción. Y entonces José hizo algo que nadie esperaba. Abrió los brazos. Los 11 hermanos se acercaron y lo abrazaron todos juntos. Un abrazo torpe, apretado, lleno de sollozos, pero sincero. El pasado seguía ahí, sí, pero ya no dolía con la misma intensidad. Por primera vez en muchos años, eran hermanos de verdad. Ahora los hermanos se encuentran preparando su regreso a Canaán, el corazón agitado por la misión más difícil de sus vidas. Contarle a su padre que el hijo que creía muerto, vive. El regreso a Canaán y la verdad que cambia destinos. Los carros que José les había entregado avanzaban entre las arenas del desierto como una procesión real. El sol golpeaba fuerte, pero los corazones de los 11 hermanos latían aún más intensamente que el calor. Llevaban provisiones, riquezas, y una verdad demasiado grande para ocultarla más. Pero también llevaban algo más, la esperanza de un reencuentro que cambiaría la historia de Israel. El camino de regreso. Durante días avanzaron en silencio. Nadie quería ser el primero en pronunciar en voz alta lo que estaban a punto de hacer. Confesarle a Jacob que su hijo José estaba vivo, y que ellos lo habían vendido como esclavo. La vergüenza los acompañaba como una sombra más pesada que el equipaje. Finalmente, Judá habló. No podemos contarle todo de golpe. Lo mataremos del susto. No, respondió Benjamín, con extraña madurez. La mentira lo ha estado matando por años. La verdad, podría devolverle la vida. Nadie discutió. Porque todos sabían que Benjamín tenía razón. La llegada a Canaán. Cuando las montañas bajas de Hebrón aparecieron en el horizonte, algo en los hermanos se rompió por dentro. Sentían que un juicio divino se avecinaba. Pero Jacob estaba sentado en la entrada de su tienda, delgado, encorvado, con ojos apagados por décadas de duelo. La hambruna lo había desgastado, pero el dolor por José lo había envejecido más que la miseria misma. Al ver los carros egipcios acercarse, Jacob se levantó sobresaltado. ¿Qué es esto?, preguntó con voz quebrada. ¿Benjamín está bien? Benjamín fue el primero en llegar hasta él. Estoy bien, padre. Todo está bien, más de lo que imaginas. Los 11 hermanos se reunieron frente a él. Nadie sabía por dónde empezar. Rubén lo intentó. Padre, traemos noticias que cambiarán tu vida. Jacob los miró uno por uno. Su corazón parecía latir con el temor de quien ya perdió demasiado. Hablen, dijo. No me oculten nada. Judá, una vez más, cargó con el peso que le correspondía. Padre, la voz le tembló. José, vive. Jacob se quedó helado. No, susurró, retrocediendo un paso. No me hagan esto. No me torturen con esperanzas vacías. Vive. Insistió Benjamín con lágrimas. Yo lo vi. Lo abracé. Es el gobernador de Egipto. Jacob sintió que las piernas le fallaban. Rubén lo sostuvo antes de que cayera. Padre, dijo Leví, conteniendo el llanto. Lo perdimos, pero Dios no. Él lo preservó. Él lo exaltó. José quiere verte. Nos envía para llevarte con él. Jacob tembló. Su corazón se había endurecido por décadas de dolor, y ahora, de golpe, se llenaba de vida. ¿Mi hijo José vive?, repitió, como si necesitara oírlo para creerlo. Sí, respondieron todos a una voz. Vive. Y entonces, Jacob lloró. Lloró como no lloraba desde que lo creyó muerto. Lloró como un hombre que recupera una parte de sí mismo. Lloró con el llanto de quien recibe un milagro tardío, pero milagro al fin. La decisión final. Tras un largo silencio, Jacob se incorporó con esfuerzo, apoyado en su bastón. Si José vive, dijo con firmeza, entonces yo también viviré lo suficiente para verlo. Preparad todo. ¿Nos vamos a Egipto? Los hermanos se miraron con alivio. El anciano no solo había creído la verdad, estaba listo para abrazarla.
mientras comenzaban los preparativos, Jacob levantó la vista al cielo por primera vez en años sin resentimiento. Señor, susurró, tú has sido más grande que mi dolor. Y en ese instante, con el viento moviendo las telas de la tienda y el sol iluminando los carros que llevarían a Israel hacia un nuevo capítulo, se selló el destino de una familia que había vivido entre culpas y secretos. La casa de Jacob estaba por reunirse de nuevo. Un padre encontraría a su hijo. Un pueblo nacería de ese reencuentro. La historia termina no con venganza, sino con reconciliación. Nos recuerda que la redención no borra el pasado, pero lo transforma, que incluso lo que parece más roto puede ser restaurado por la gracia de Dios. Porque cuando el hombre siembra dolor, Dios puede convertirlo en vida. Gracias por acompañar este reencuentro tan profundo. Si te ha conmovido esta historia de perdón, suscríbete para más relatos bíblicos. Deja un me gusta y comparte este video con quienes necesitan escucharlo. Que el mensaje de reconciliación y esperanza llegue a más corazones. Hasta la próxima. Que la gracia te acompañe hoy y siempre.